Hay un dato que es terrible, que a mí me encantaría no poder decirlo. España es el país de la Unión Europea que más desempleados con conocimientos tecnológicos tiene. Si tú te formas en nuevas tecnologías, da igual, vas a encontrar empleo. Y esto no es verdad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que llevamos ya prácticamente 2 años que no sale ningún unicornio en España. Ninguno. ¿Cómo creamos 1 millón de puestos de trabajo tecnológicos cuando en los últimos 5 años hemos creado 300.000? Pues va a ser muy difícil. Hola, un placer daros la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Futuro del Trabajo. El podcast desde el que analizamos tendencias actuales y emergentes en el mundo del trabajo y la gestión de personas en las organizaciones. Hoy vamos a hablar de talento tecnológico, un tema del que se habla mucho, que preocupa a muchas empresas, y lo vamos a hablar desde la perspectiva de un informe recientemente publicado por el Servicio de Estudios de UGT sobre el empleo tecnológico en el mercado de trabajo español en 2026. Y para ello, pues vamos a hablar con su autor, que es nuestro invitado, José Varela, que es el responsable precisamente de inteligencia artificial y digitalización de este sindicato. Buenos días, José, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Muy bien. Pues un placer tenerte aquí con nosotros. Tú ya, de alguna manera, ya eres un viejo conocido de nuestro podcast, ya te hemos hecho entrevistas en ocasiones anteriores y por nuestra parte, pues es un gusto tenerte de nuevo en nuestros micrófonos, ¿no? Os garantizo que el placer es mío. El placer es mutuo, José. Bueno, pues si os parece, a mí me gustaría empezar por el principio, ¿no? Estamos hablando de un informe que no es el primer informe que hacéis sobre este tema, es una nueva edición sobre una cuestión que ya habíais analizado en el pasado, pero a mí me gustaría empezar por preguntarte sobre los motivos por los que decidisteis publicar una nueva edición de ese informe sobre este tema, sobre empleo tecnológico, precisamente ahora, precisamente este año. Bueno, efectivamente es la tercera edición y esto responde a una inquietud que teníamos en el sindicato entre una gran dicotomía que habíamos encontrado pues ya hace nada más y nada menos que 4, casi 5 años. Era, por una parte, un gran ruido mediático al respecto de que el empleo tecnológico estaba aumentando de forma exponencial, que además tenía unas oportunidades laborales, retributivas, salariales, de teletrabajo fantásticas, prácticamente las mejores que había en el mercado, y por otro lado, nuestra presencia en los centros de trabajo, en donde hay mucha presencia en centros tecnológicos y en personas con ese perfil, que la idea que nos transmitían es, oye, esto no es exactamente así, es decir, eso que hay grandes oportunidades de trabajo no lo vemos exactamente igual, y entonces en esa pelea mental entre lo que lees por un lado y lo que dicen los trabajadores, decidimos, bueno, pues vamos a intentar hacer un estudio riguroso basado en fuentes de datos. Y esa fue lo que nos llevó a decir, bueno, ¿qué datos hay? Son rigurosos, se pueden extraer conclusiones y así empezamos con el primero y ahora casi un lustro después pues estamos con la tercera edición. Oye, a modo de introducción, ¿no? Si tuvieras que resumir el mensaje central de esta nueva edición de vuestro informe en una idea, ¿cuál sería? No es oro todo lo que reluce. No, pues ahora nos has creado todavía mucho más interés en saber exactamente qué es lo que habéis, encontrado, ¿no? Si te parece, metámonos ya en lo que es el contenido del informe. A mí me gustaría empezar por precisamente la evolución reciente del empleo tecnológico en España, ¿no? En vuestro informe habláis en concreto de una desaceleración preocupante en la contratación tecnológica. En vuestra opinión o desde vuestro análisis, ¿estamos ante un tema, una cuestión coyuntural o realmente estamos hablando de un cambio de ciclo, de algo más estructural? Es difícil saberlo. ¿Por qué? Porque al final, como hacemos el informe cada 2 años, las evoluciones las miramos cada 2 años y específicamente ese frenazo que llega a haber un decremento interanual de casi el 5% en la creación de empleo tecnológico, parece muy focalizado en el último año. Entonces, aquí tenemos
unos datos para opinar a favor y unas cifras para opinar en contra. ¿Cuáles son a favor? Bueno, pues que es evidente que desde la pandemia, además parece que el hito claro es la pandemia y la necesidad de digitalizarse, y también la irrupción en 2022 de ChatGPT y todo lo que supuso en términos económicos y sociales de lo que significaba la inteligencia artificial, ha impulsado un crecimiento sostenido interanual del 6, 5, 7%, en algunos determinados segmentos hasta el 10%. Pero por otro, estamos viendo que ese frenazo, porque ni siquiera podemos hablar de esa aceleración, es un frenazo, tiene mucho que ver con ciertos mensajes que estamos percibiendo también en los centros de trabajo, pero también en los estudios científicos, de que el empleo tecnológico está empezando a acusar los efectos de la inteligencia artificial a la hora de automatizar tareas. Entonces, a la hora de ver esto desde un punto de vista a medio plazo, tenemos que ser muy cuidadosos a saber bueno, ¿hay un efecto real sobre el empleo tecnológico a causa de la automatización o lo que estamos viendo es simplemente un pequeño pinchazo por cuestiones orgánicas? Lamentablemente, los últimos ERES en ciertas empresas tecnológicas que van desde Amazon a Telefónica no nos hacen ser muy optimistas hoy. Claro, que aquí también se habla, José, de si hay un efecto corrector, ¿no? Porque es verdad lo que tú decías, que hubo una subida muy bestia, ¿no? Con la pandemia, de que las empresas contrataron mucho y tal, y a lo mejor, digamos, estamos volviendo a la base, ¿no? O volviendo a la media, ¿no? Que se llama. El problema de la tecnología es que no vale con hablar de base. Lo que deberíamos estar hablando es de crecimiento sostenido. La tecnología es una pirámide. Desde que un trabajador sabe utilizar una herramienta de email y su empleador se la proporciona. Y ahí empezamos a sumar un CRM, un ERP, una cloud computing y así constantemente hasta que llegamos al análisis de datos y definitivamente a la inteligencia artificial. Por lo tanto, si de lo que estamos hablando es de que hay una contracción del empleo tecnológico, es que las empresas no se están digitalizando convenientemente o que están utilizando ese proceso de digitalización para automatizar tareas, algunas de ellas correspondientes a empleos que antes eran pues clave dentro de este desarrollo. Por ejemplo, el ejemplo que vamos a entender todos, el programador, la programadora. Hace 2 años, 3 años decíamos que una persona programadora que tuviera talento inmediatamente iba a intentar ser fichado por las empresas. Hoy con el Vive Coding esto está mucho más en duda. ¿Por qué? Porque todo lo que te dicen los propios compañeros del sector es que hay un porcentaje de trabajo que ya lo está haciendo automáticamente la inteligencia artificial y que eso, como primera repercusión, está haciendo que los becarios, los jóvenes que hacían las prácticas laborales y se introducían en el mercado de trabajo, ya no son contratados porque el típico picar datos de inicio para foguearte y que luego un supervisor, un senior te lo analizase, se está acabando. Con los riesgos que esto conlleva, ¿no? Porque de alguna manera sí, vale, tú sigues valorando el expertise, ¿no? El conocimiento experto, pero si cierras el grifo por el que entran las personas que acaban adquiriendo ese conocimiento experto, que muchas veces depende del conocimiento tácito que está distribuido por la organización y que no es fácilmente capturable, a lo mejor, vale, estás ahorrando ahora, pero igual estás entrando en una trampa peligrosa a la hora de pensar en qué te va a diferenciar en el mercado en el futuro, ¿no? Es un peligro terrible, pero creo que ahí puede más el financiero que el estratega. ¿Por qué? Porque el financiero lo que está viendo es un ahorro de costes que le va a dar una rentabilidad inmediata. El problema es que el estratega te dirá, oye, mira, es que esta empresa tiene, especialmente los equipos de recursos humanos, y de eso sois vosotros mucho más expertos que yo, lo que está diciendo es, ya, pero es que la empresa tiene un crecimiento orgánico. Gente que se jubila, gente que se coge la baja, gente que se va porque tiene una mejor oferta, que se va al extranjero, mil de cosas. ¿Cómo esa tasa de reemplazo, cómo lo hago si no estoy contratando gente nueva? ¿Cómo les enseño cuál es la cultura de la empresa? Un aspecto muy importante, pero también cómo les enseño a trabajar dentro de mi propia organización laboral. Y todo eso se pierde por el camino y yo creo que es un riesgo a medio plazo terrible, pero creo que ahí, como he dicho al principio, eran los financieros. Claro. Oye, y esto es un fenómeno, porque vosotros analizáis también datos europeos, ¿no? De la Unión Europea. Esto es un fenómeno que se aprecia en la misma magnitud en todos los países de la Unión Europea,
o Spain is different? Spain es diferente en el inicio. Es decir, si tiras hacia atrás en todo el crecimiento tanto de implementación de tecnologías como del propio empleo tecnológico, que vas a 2013, 2014, es cuando empezamos a tener los primeros datos, partimos de una posición muy, muy retrasada. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros crecemos en empleo, nuestro problema es que tenemos un gran diferencial negativo. Y este crecimiento que tenemos en los últimos 4 o 5 años, a pesar de ser pues muy voluminoso y realmente, hay que decirlo así, excepcional, está a la misma orden del que está teniendo el resto de países, con lo cual seguimos muchos escalones por debajo. Hay un dato que es terrible, que a mí me encantaría no poder decirlo, pero que es España es el país de la Unión Europea que más desempleados con conocimientos tecnológicos tiene. Y esto es terrible, porque lo que te está diciendo es que si tú acumulas 1 de cada 3 parados de la Unión Europea con expertise tecnológica, es que el tejido productivo no lo absorbe. Y por lo tanto, cuando hablamos de digitalización, igual hablamos de un plano teórico que luego cuando vas a una pyme, a una micropyme o a una empresa mediana que igual trabaja en el sector, yo qué sé, de la hostelería, dice, yo es que necesito un experto tecnológico. Y este es uno de los principales problemas que tenemos como economía que quiere transformarse hacia una economía digital. De todas maneras, José, claro, es muy interesante lo que dices, ¿no? Porque este desempleo entre las personas con perfiles tecnológicas es un hecho, es un fenómeno que está ausente del debate público. O sea, no se habla. La percepción que se tiene de la empleabilidad de los perfiles tecnológicos es otra bien distinta. ¿Por qué es tan invisible? ¿Por qué pasa tan desapercibido? Bueno, hay una cierta fascinación tecnológica con todo lo que significa tecnología digital, inteligencia artificial. De hecho, nosotros en el estudio siempre lo hemos conformado por las vertientes de brechas de un tipo o de otra, pero sin embargo estamos variando hacia mitos. Es decir, estamos empezando a recoger mitos alrededor del empleo. Y uno de esos es, si tú te formas en nuevas tecnologías, da igual, vas a encontrar empleo. Y esto no es verdad. Y además de que no es verdad, es que supone un choque tremendo para los jóvenes con los que hablamos en los centros de trabajo cuando llegan y te dicen, oye, mira, que es que me han hecho una oferta en mi provincia, voy a hablar de un caso real, de programador en Cantabria, y me ofrecen un salario de 18.500 euros, que es poco más del SMI. Pero si paso el Cantábrico y me voy a las Landas o me voy al Reino Unido, es que no es que me ofrezcan 2 o 3 veces más, es que me ofrecen 50.000 euros o en libras o lo que sea. Entonces, eso es terrible, porque lo que estamos haciendo, y además esa persona había estudiado en un centro público, en una universidad pública, es que con nuestros recursos públicos estamos fomentando la competitividad de nuestros vecinos europeos que compiten por nosotros en términos de comercio digital, de mejores productos y servicios de todo orden. Entonces, sí, está invisibilizado. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Pues creo porque se ha generado alrededor de las nuevas tecnologías una idea que no corresponde con la realidad. Es una idealización a través de grandes salarios, que no es verdad, grandes condiciones de trabajo, que no es verdad. Por ejemplo, una de ellas es el teletrabajo. Todavía en España casi no, el 30% de las personas, de las empresas tecnológicas, no da teletrabajo a ninguno de sus trabajadores. Entonces, esta foto, todo esto, ¿por qué no se habla? Pues porque yo creo que existe una gran corriente de pensamiento que viene de las grandes tecnológicas. Efectivamente, tú trabajas en Google, podrás tener más o menos trabajo, pero lo tienes. Trabajas en Microsoft y vas a tener un buen salario. Pero ¿qué ocurre cuando no trabajas en las 4 o 5 que todos conocemos? Que además crean en España el empleo que crean, las cosas como son. Y sobre todo en Europa lo crean en Irlanda. Que no existe eso. Y entonces hay un gran choque entre la realidad y el mito. Claro. Bueno, porque otro de estos mitos es el tema de la escasez del talento tecnológico, ¿no? De que, joder, es que es difícil encontrarlo. Bueno, yo creo que ha bajado un poco, ¿eh? Yo creo que yo he llegado a leer, y además por economistas de prestigio, que había 1 millón de vacantes en España relacionadas con las nuevas tecnologías y que en no sé cuánto tiempo íbamos a multiplicar por... Bueno, yo creo que ha bajado mucho el ruido mediático. ¿Por qué? Porque creo que la realidad ha ido imponiéndose. Hay una cosa que está clara.
tenemos que tener en cuenta dos factores. Uno, no hay ninguna fuente rigurosa, europea o internacional que acredite ese número de vacantes. El número de vacantes del sector TIC es muy semejante al de cualquier otro sector, pero si nos comparamos con Europa, ahí hay sí vacantes y además tienen la misma métrica. Y la misma métrica que usa España la usa Alemania o Rumanía y tiene muchas más vacantes. Otra cosa es que determinadas empresas busquen determinados perfiles que no encuentran. Y eso hay que reconocerlo. Es decir, un experto en Python que habla idiomas, con 5 años de experiencia y no sé qué, pues hay muy pocos. Es que sí hay que reconocerlo, hay muy pocos. Un experto en ciberseguridad que está a la vanguardia de las últimas tecnologías, hay muy pocos. La diferencia es que si son cientos de miles. Y ahí es donde está la clave, que eso no es verdad. Y puede ser que haya también, José, diferencias por zona geográfica, ¿no? Estoy pensando que mucho del empleo tecnológico en España se concentra pues, en Barcelona, Madrid, Valencia, en algunas zonas, ¿no? Y a lo mejor en otras no tanto. ¿Puede influir eso? Influye mucho en términos de condiciones de trabajo. Antes comentaba el caso de Cantabria, a esas ciudades que has dicho yo sumaría Málaga, por ejemplo, o quizás Sevilla, pero más allá de esos 5 polos, poco más hay. ¿Qué es lo que ocurre? Que si una persona sale como ingeniero de software y quiere trabajar pues en Coruña o en Cantabria, pues lo tiene muy complicado. De hecho, hay varias comparativas, unas las hace el World Capital, que básicamente lo que hace es, no solo voy a comparar por países, sino que voy a comparar por ciudades. Y mientras se ve una cierta linealidad entre las grandes empresas, entre las grandes ciudades alemanas, Frankfurt, Berlín, Múnich, se ve que más o menos se cobra lo mismo con muy pequeñas diferencias. En España sí se ven grandes saltos. Y se ve que si tú trabajas en Madrid, hay un porcentaje del 15 hasta el 20% con respecto a las provincias medianas o pequeñas, y sin embargo, cuando trabajas en París, la diferencia con Lyon es muy reducida. Y esto genera otro problema de ansiedad, porque dices tú, bueno, si me voy a ir a vivir, vuelvo a decir el mismo ejemplo, desde Santander a Madrid, ¿qué más me da irme a París si voy a cobrar el doble? Es cierto que luego entran todos los componentes de que si la vivienda es más cara, que si no sé qué, pero al final la experiencia internacional para un joven o una joven de 24 o 25 años de aprender otro idioma y hacerse un gran currículum pesa mucho. Pero además a esto, José, se añade otra cosa que habláis en el informe, y es que a estas diferencias hay que sumar el hecho de que muchos profesionales TIC han perdido capacidad adquisitiva con sus salarios en los últimos años en España, ¿no? Añadiendo una cosa más, que si comparas con los beneficios del sector, esos sí que están creciendo exponencialmente y además no paran, pero sin embargo los salarios no están creciendo al mismo tiempo. Es más, si nos vamos a los datos oficiales, que además son datos compartidos para todos los sectores, es decir, no es que hagamos una encuesta solo para un determinado sector, sino para todos, vemos que se pierde poder adquisitivo en el sector TIC. ¿Y esto a qué lleva? A volver otra vez a crecer el mito. ¿Por qué? Porque sí habrá profesionales muy cualificados, ¿vale?, que se salen de la media y que pueden tranquilamente negociar aumentos interanuales del 15 o 20% porque hay empresas que se peleen por ellos. Pero eso no es la media. Cuando nos vamos a la media vemos que el IPC acumulado en los últimos 2 o 3 años que hay datos supera el 12% y sin embargo la subida de los salarios, no de salarios pactados por convenio, sino los salarios que se pagan a nivel fiscal, y eso está comprobado, es la mitad. Y sin embargo, los ingresos de las grandes compañías, que también son euros contra euros, una comparación directa, ves que aumentan 18-20%. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es que no existe una redistribución de esa riqueza. ¿Por qué? Pues porque en España todavía existe una cultura en la que, bueno, vamos a intentar sujetar los salarios a costa de aumentar los beneficios, cosa que, aun ocurriendo en todo el planeta, en España quizás es un poco exagerado. Bueno, hablando de este tema, a mí me gustaría también que tocásemos otra cuestión que abordáis en el informe, que es el tema del emprendimiento, ¿no? De decir, o sea, cuando hablas de empleo tecnológico, casi inmediatamente nos viene a la cabeza la imagen de las startups, de los unicornios, ¿no?, como los grandes motores del empleo tecnológico. ¿En qué medida esto es así y en qué medida esto es así en particular en nuestro país? Bueno, yo creo que todos hemos soñado alguna vez, sobre todo cuando teníamos pelo,
igual algún día en el garaje de nuestra casa conseguimos hacer una startup millonaria y que nos abriera la puerta de las mayores riquezas del mundo, pero la realidad es que la tasa de mortalidad de este tipo de empresas supera el 99%. Vale, pero ¿qué es lo que pasa en España? Pues yo creo que en España volvemos a tener esa divergencia entre esa necesidad de ese tipo de empresas, porque al final son palancas de impulsión y de gran conocimiento tecnológico, y lo que se dibuja alrededor. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que llevamos ya prácticamente 2 años que no sale ningún unicornio en España. Ninguno. Es decir, empresas de más de 1.000 millones de euros de financiación ya no somos capaces de crearlas. Y sin embargo, asistimos a cosas como grandes eventos en los que parece que nuestro sector es el más puntero. Se habla de que Madrid es más puntera que Barcelona, pasa el mismo evento a Barcelona, Barcelona es más puntera que Madrid, España es una referente internacional, y luego miran los datos y dicen, no, pero es que no se soportan. Yo tengo una anécdota, que es que yo asistiendo a una de estas, nos pusieron una presentación y en la pantalla ponía un decrecimiento del 15% del empleo interanual. Decía, yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que se presuma aquí de un sector pujante y esté destruyendo empleo? Entonces, es muy importante volver a desmitificarlo. ¿Por qué? Porque mientras estés en el discurso del mito, no estás reparando las fallas. ¿Qué fallas? Falta de inversión, falta de apoyo, quizás excesiva burocratización y otras muchas cosas que seguramente las sabrá algún especialista de la materia más que yo. Pero mientras domina la grandilocuencia y la exageración, no vamos a conseguir sacar a ese sector del hoyo en el que está. Claro. Entonces, desde vuestro punto de vista, ¿cuál debería de ser entonces el verdadero motor, ¿no?, de creación del empleo tecnológico en nuestro país? Sin ninguna duda, lo que tenemos que empezar a ver es, primero, ¿se provee de suficiente talento en las universidades y en los centros de formación profesional? En nuestra opinión, sí. Pero imaginemos que no. Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos crecer ese tipo de talento. Segundo, ¿las empresas están dispuestas a suministrar empleo de calidad en función de ese flujo de talento? Es decir, las grandes patronales se pueden sentar y decir, oye, sí, yo aquí internamente, esos miles de vacantes son reales y puedo ofrecerte trabajo para todas con estos mínimos. Esos mínimos se pueden establecer en convenios colectivos, que no es nada una locura del otro mundo que llevamos con convenios colectivos 100 años. Por lo tanto, al final lo que tiene que haber es un diálogo a 4 partes. Primero, la universidad o la academia o la formación profesional. Por otra, las empresas, pero hablando en términos reales, de qué ofrecen y qué están dispuestas a garantizar. Los sindicatos y, por supuesto, las políticas gubernamentales. Si hemos hablado hace un momento de cómo podemos hacer para que las empresas emergentes crezcan, sin ninguna duda, el apoyo gubernamental de cierta nueva cultura de, oye, a veces hay que perder dinero a fondo perdido para intentar que ciertas empresas crezcan, porque en algún momento una va a pegar un pelotazo y vamos a conseguir ser un referente internacional, y de esos tenemos muchos ejemplos. Pues por lo tanto, todas estas partes tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Cuál es el problema? Que hoy estamos hablando de un informe que ha hecho un sindicato para desmentir todo lo que circula en voces de actores políticos y actores empresariales diciéndoles, oye, esto que decís no es verdad. Esta es la gran clave y el gran problema. Claro, pero es un contexto donde vivimos o trabajamos en un marco geográfico y político como es la Unión Europea, que nos ha fijado unos objetivos súper ambiciosos, ¿no? La famosa década digital. Entonces, ¿dónde estamos nosotros respecto a esos objetivos y qué potencial veis vosotros de que podamos alcanzarlos de manera realista, ¿no? Sí, y además en un país que ha recibido mucho dinero, digamos, de fondos europeos, que a lo mejor también eso explica un poco la parada más reciente. Bueno, va a ser muy difícil llegar. A ver, hagamos un pequeño repaso. Uno de los objetivos de la famosa década digital, que es la gran estrategia que ha diseñado la Comisión Europea o la Unión Europea para toda Europa, además de capacitación, presencia femenina y todo esto, hay que doblar el número de expertos en nuevas tecnologías en el contexto de Europa. Obviamente eso no se dobla si Alemania hace 10 millones y nosotros 0. Se entiende que el propio informe así lo propone, es que todos los países intenten al menos doblarla.
¿Qué es lo que supondría para España? Pues pasar del 1.000.000 que tenemos hoy, ojo, que teníamos 700.000 hace 5 años, ¿eh? Está muy bien. Es un incremento de 300.000 empleos. Está muy bien. Pero claro, tenemos que pasar de aquí a 2030 a 2 millones. ¿Cómo creamos 1.000.000 de puestos de trabajo tecnológicos cuando en los últimos 5 años hemos creado 300.000? Pues va a ser muy difícil, muy, muy difícil. ¿Pero qué ocurre? Que es que el resto de países sí va a llegar. Igual a algunos países de la antigua bloque comunista pues le cuesta más, pero Alemania va a llegar, Francia va a llegar, seguro, Países Bajos va a llegar. Y esto lo que te vuelve a decir es, estamos creciendo, pero no al ritmo suficiente, porque nuestros competidores, primero, no solo nos sacan una gran ventaja, sino que están creciendo a nuestro ritmo o más. Es más, creciendo a costa de un 10% de nuestra juventud que emigra para reforzarles. O sea, más o menos nosotros calculamos que un 10% de las personas que se formen nuevas tecnologías cada año, emigra al extranjero para trabajar allí, atraído por las condiciones laborales, por el desarrollo profesional y un largo etcétera. Entonces, si no llegamos, ¿qué supone? Bueno, estos incumplimientos no tienen multas. Es decir, la Comisión Europea no nos va a decir, como no has puesto una directiva, te multo. No va por ahí. Va por un compromiso de crecimiento tecnológico, de intentar de llegar a esto que se llama tanto ahora la seguridad tecnológica europea. Pero lo que nos va a ocurrir como economía es que vamos a quedar muy retrasados y vamos a quedar retratados. Y esos mensajes no le convienen a nuestro país. Si tiene algo que ver los fondos Next Generation, yo creo que se ha intentado hacer muchas cosas al respecto. Por ejemplo, no es mal, conceptualmente no está mal la idea del TIC digital. Es más, ha habido muchas versiones para introducir la inteligencia artificial y todo esto que son buenas ideas. El problema que yo siempre me he planteado es, yo soy una pyme y me ofrecen pues digitalizar con una cloud, con un CRM y con inteligencia artificial. Ya, pero es que yo tengo que tener la capacidad para cuando pase unos meses manejar esas herramientas. Tú me das la infraestructura y la posibilidad de alcanzar el servicio, pero luego ¿cómo lo exploto? ¿Cómo le saco su verdadero jugo? Pues a través del conocimiento interno. Yo conozco el negocio, tengo que conocer la nueva tecnología y en esa unión voy a sacar toda la productividad. El problema es que luego no hay ayudas para la formación de esos trabajadores. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que quizás una gran empresa que no dé nuevas de formación, nuevas tecnologías, pues igual debería cambiar su paradigma. Pero una empresa con 10 trabajadores no va a poder prescindir 2 semanas para que un trabajador se vaya a empapar de cierta tecnología nueva. Y ahí es donde tienen que estar los gobiernos y las autoridades públicas para decir, oye, yo te voy a proporcionar un soporte para que esa persona pueda formarse. ¿Por qué? Y esto siempre lo defenderé. Formar no es perder dinero, es una apuesta segura. ¿Qué pasa si formo a una persona y no va del todo bien? Es que ya tengo ese conocimiento, no he perdido nada. En algún momento lo podré aplicar en esa empresa, en otra. Sin embargo, no formar es garantía de desastre. Ya para ir concluyendo, nos acercamos ya a la media hora de conversación. A mí sí que me gustaría pues una reflexión sobre los principales debates sobre empleo y tecnología que crees que estamos evitando en España, en nuestro país, y que, sin embargo, son importantes y deberíamos de prestarles atención. Bueno, el primero es el ejercicio de baño de realidad. Es decir, bueno, ¿dónde estamos realmente? Es cierto que cuando uno ve las ruedas de prensa de, por ejemplo, los datos de la Seguridad Social, pues se habla mucho. Hemos creado mucho empleo en profesiones tecnológicas. Eso está bien, pero también debemos hacer un poco de autocrítica. Está bien, pero ¿es suficiente? Esa sería la siguiente pregunta que no se hace y además no se responde. El diagnóstico, nosotros estamos muy contentos con los informes que hacemos, pero estamos convencidos de que si se hiciera un diagnóstico, un estudio, uniendo a todas las partes de esto, a las propias patronales en un ejercicio de transparencia y a las autoridades públicas, podríamos llegar a un diagnóstico mucho más riguroso y ahí sí veríamos dónde están las palancas de acción que realmente podrían tener una consecuencia. No aceptar que estamos retrasados es un error. ¿Por qué? Porque no pasa nada, estamos retrasados si llevamos más de una década. Bueno, pues vamos a afrontar ese retraso de una forma que seguramente tendremos que meter inyección de dinero en alguna parte. Y ya no quiero entrar en el gran velón de por qué todavía tenemos un 80% de las personas que están en las nuevas tecnologías que son varones. Seguimos con ese debate sin concluir y algún día tendríamos que entrar de verdad, sabiendo además que no lo vamos a solucionar ni en 1 ni en 5 años.
Es una inversión a una década vista. Y finalmente, es casi una cuestión filosófica. Hay una frase que está falsamente atribuida a Einstein, pero da igual. A mí me parece que es adecuada. Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar que va a haber resultados diferentes. Perfecto, José. Pues ya para concluir, oye, acabemos con un mensaje que te parezca importante trasladar, aprovechando desde aquí, por un lado, a responsables políticos y por otro lado, a líderes empresariales, ¿no? Ante este reto que dibuja el informe que habéis publicado, ¿cuáles serían estos mensajes? Necesitamos empleo tecnológico, pero no a cualquier precio. Necesitamos diagnósticos certeros para poder mejorar. Que un resultado de este estudio o de esta tercera versión siga siendo negativo no es que queramos verlo negativo. Lo que estamos deseando es que sea positivo. Por lo tanto, la única forma de mirar hacia adelante es todos arrimando el hombro a través de diálogo social, bipartito, tripartito, poniendo dinero encima de la mesa y acciones concretas con métricas de seguimiento. Todo lo demás, salvo milagro, no va a funcionar. José, yo hago una pregunta más también, ¿no? ¿Tú le recomendarías a una chica o un chico estudiar tecnología hoy en día? Mira, hace 2 o 3 años, una de las cosas típicas que me pasaba cuando daba charlas es que se me acercaban muchos padres con hijos en la edad de lavao, nuestra antigua selectividad, como boomers podemos hablar en esos términos, se nos permite todavía, y me decían, ¿qué tiene que estudiar? Y yo le decía, programación. Si me ven por la calle, seguramente me intenten dar un meneo. ¿Por qué? Porque ahora me dirán, oye, que es que no encuentran trabajo porque está el Vive Comedy y aquí no encuentran nada de trabajo. Entonces, es muy difícil aconsejar. Ahora bien, si tuviera que aconsejar, yo diría apostar por una carrera tecnológica, en eso sigo, ¿vale? Porque sí que creo que tiene mucho futuro. Complementarla con una gran parte de humanidades, no las humanidades de la literatura y el griego, sino las humanidades desde el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación, las capacidades de persuasión, porque eso sí que te va a dar una gran entrada. Y en tercer lugar, vete un ratito al extranjero que te va a venir fantástico para ver otra forma de trabajo y luego te vuelves, por ejemplo, las prácticas de la carrera intentes hacerlas al extranjero. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que lamentablemente no existe apoyo a esto. ¿Nos imaginamos qué pasaría dentro de 10 años si todos nuestros estudiantes de tecnología se fueran al extranjero medio añito a hacer una parte de la carrera, unas prácticas y volviesen? Que seguro que nuestra cultura laboral cambiaría radicalmente. Porque los empresarios y ellos cuando se fueran convirtiendo en parte de la elección y empresarios dirían, hay que cambiar el modelo porque no funciona. Pues José, nos quedamos con estos mensajes, tanto mensajes para estudiantes, para padres, para empresarios, para y con la idea, que yo creo que es una idea que trasladáis muy bien en vuestro informe, de la necesidad de abordar este desafío como un desafío de sociedad, ¿no? Como un desafío conjunto que difícilmente vamos a poder superar sin que todos arrimemos el hombro. Así que, de nuevo, 1.000.000 de gracias por la generosidad en compartir estas ideas y por habernos dedicado tu tiempo. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo, ya sabes que estoy encantado de estar aquí y espero veros en persona más pronto que tarde. Muchas gracias por la invitación. Un podcast de Future for Work Institute.